Pasé 22 años aprendiendo a ser invisible. Es una habilidad de supervivencia, un arte silencioso perfeccionado bajo la sombra de la hija favorita. En mi casa, la visibilidad estaba reservada para Chloe. Chloe, que podía convertir una mediocre calificación de B en un triunfo del espíritu. Chloe, cuyos caprichos eran órdenes. Yo era el ruido de fondo, el engrane confiable de la máquina familiar que mantenía la casa funcionando mientras los demás disfrutaban de la vista. La mesa de la cena era un escenario cuidadosamente preparado para la última victoria de Chloe. Ella estaba sentada recargada en su silla, describiendo el interior de cuero de su nuevo convertible con una voz que sonaba como un puchero permanente. Mis padres, Mark y Elena, se inclinaban hacia ella, con los rostros iluminados por un reflejo de orgullo. La tapicería color crema es simplemente divina, suspiró Chloe mientras giraba su copa de vino. Aunque le dije al vendedor que no era exactamente el tono marfil que quería. Tal vez tenga que devolverlo. Mi padre sonrió orgulloso. Te mereces lo mejor, cariño. Tus prácticas en la galería son un paso muy prestigioso para tu carrera. Mantuve la cabeza baja, cortando metódicamente mi roast beef en cuadrados perfectamente iguales. No mencioné que las prácticas no eran pagadas y que mi padre había financiado el auto con un préstamo que yo sabía que no podía pagar. Tampoco mencioné que había pasado los últimos 3 años despertando a las 4 de la mañana para escribir código en un sótano helado mientras ellos dormían arriba, ignorando por completo el zumbido del servidor que escondí detrás de una pila de llantas viejas de invierno. El tío David estaba sentado frente a mí, la única persona en la habitación que realmente me miraba. Era inversionista de capital de riesgo, con gusto por los trajes caros de lino y una habilidad casi sobrenatural para detectar mentiras a kilómetros de distancia. Había permanecido callado toda la noche, observando el espectáculo con una sonrisa delgada y divertida. El tío David sonrió desde el otro lado de la mesa. Entonces, ¿qué se siente vender ese invento por $3.8 millones? El silencio que siguió fue absoluto. No era un silencio pacífico. Era el sonido de un vacío absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Chloe se quedó a media frase, con la boca todavía abierta mientras iba a describir el sistema de sonido del auto. Mis padres se congelaron, con los tenedores suspendidos en el aire. ¿Qué invento?, preguntó mi mamá en voz baja. Tomé un sorbo lento de agua, escuchando el hielo chocar contra el vaso. No levanté la mirada. Podía sentir el cambio brusco y violento en el ambiente. La capa de invisibilidad que había usado durante 2 décadas acababa de hacerse pedazos. El tío David sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla con facilidad. ¿De verdad no sabían lo que construyó su hija? Giró la pantalla hacia ellos. Era un comunicado de prensa de una importante empresa de automatización industrial. El encabezado decía: Sentry Systems adquiere IA de mantenimiento predictivo de desarrolladora independiente por $3.8 millones. Debajo había una foto mía, no la versión invisible de mí, sino la versión que existía en el mundo profesional. Me veía elegante con un blazer, de pie junto a un CEO, como alguien que sabía exactamente cuánto valía. ¿Sara? La voz de mi padre había perdido toda su autoridad. Sonaba pequeña. ¿Qué es esto? Es un paquete de software, respondí con voz plana. Predice fallas mecánicas en plantas de manufactura antes de que ocurran. Les ahorra millones a las empresas en tiempo perdido. ¿Millones?, gritó Chloe, deformando el rostro. ¿Has tenido millones? ¿Desde cuándo? Entonces, ¿por qué sigues usando esos suéteres horribles y enormes? ¿Por qué sigues viviendo en el sótano? Me gustan los suéteres, Chloe, contesté. Y el sótano tiene el mejor sistema de enfriamiento para el hardware. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, le temblaba ligeramente. La expresión en sus ojos no era orgullo. Era una especie de hambre depredadora disfrazada de cariño repentino. Ay, cariño, ¿por qué no nos dijiste? Somos tus padres. Pudimos ayudarte a administrarlo. Pudimos celebrarlo. Estaban ocupados celebrando el auto, dije. No seas tan resentida, interrumpió mi padre, recuperando parte de su firmeza. Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Esto es un asunto familiar. Una suma así cambia las cosas. Necesitamos sentarnos y hablar sobre cómo vamos a manejar esto. Hay obligaciones familiares, Sara.
La carrera de tu hermana apenas comienza y tu madre y yo hemos tenido algunos problemas con las inversiones. Sentí el familiar frío instalarse en mi pecho. Los problemas. Yo ya sabía sobre esos problemas. Había escuchado las llamadas nocturnas, visto la desesperación buscando papeles entre archivadores y la forma en que mi padre se quedaba mirando el techo a las 3 de la mañana. Habían apostado el valor de la casa y gran parte de mi fondo universitario, el mismo que me dijeron estaba atrapado en un fideicomiso al que yo no podía acceder. Ya me encargué de eso, dije. ¿Encargarte de qué? Preguntó mi madre. Del dinero. Está en un portafolio diversificado administrado por una firma en Singapur. No lo tengo guardado en una cuenta corriente. El rostro de mi padre se oscureció. Escucha, Sara. Eres joven. No entiendes cómo funciona el mundo. Le debes a esta familia asegurarte de que todos estemos protegidos. No puedes quedarte sentada sobre una fortuna mientras tus padres están sufriendo. Así no se comporta una hija. Qué curioso, dije, mirándolo finalmente a los ojos. No recuerdo que el manual familiar mencionara que debía financiar el estilo de vida de personas que olvidaron mi cena de graduación 3 años seguidos. Chloe golpeó la mesa con la mano. Estás siendo una malcriada. Solo quieres hacernos sentir mal porque siempre has sido la rara. Solo dale el dinero a papá para que arregle las cuentas y podamos volver a ser una familia normal. ¿Normal? Susurré. ¿Eso es lo que somos? La siguiente hora fue una clase magistral de manipulación. Recorrieron cada detonante emocional que tenían. Mi madre lloró hablando de todos los sacrificios que hizo para criarme. Mi padre pasó a la ira, llamándome egoísta y desagradecida, recordándome que vivía bajo su techo. Chloe simplemente exigía, y su arrogancia era el punto final de todos sus argumentos. No preguntaron cómo lo había logrado. No preguntaron si estaba cansada, orgullosa o asustada. Solo preguntaron por las cifras. Solo queremos asegurarnos de que estés protegida, sollozó mi madre sobre una servilleta de lino. Si el gobierno se entera o si alguien te estafa, nosotros podemos encargarnos de eso por ti. Tengo un equipo legal, respondí. No necesitas un equipo legal, necesitas a tus padres. Rugió mi padre. El tío David se aclaró la garganta. Había estado observando el colapso familiar con una expresión de profundo desprecio. ¿Sabes algo, Mark? He visto adquisiciones corporativas despiadadas en mi vida, pero esto es casi impresionante. Estás tratando a tu hija como si fuera una máquina expendedora. No te metas en esto, David. Espetó mi padre. Este es un asunto privado de familia. Creo que ahora ya es un asunto bastante público, dije mientras me levantaba. La silla rechinó con fuerza sobre el piso de madera. Porque mientras ustedes hablaban de obligaciones familiares, yo estaba pensando en las mías. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. La deslicé sobre la mesa hacia mi padre. ¿Qué es esto? Preguntó con desconfianza. Una auditoría detallada del fondo fiduciario que me dijiste que estaría bloqueado hasta que cumpliera 25 años, respondí. Resulta que el fondo fue vaciado hace 18 meses. No lo perdieron en una inversión. Lo usaron para pagar la segunda hipoteca de la casa y para financiar el viaje artístico de Chloe en Florencia. El rostro de mi padre perdió el color. Ni siquiera abrió la carpeta. No hacía falta. También me tomé la libertad de investigar la escritura de esta casa, continué, con voz tranquila, casi melódica. La propiedad está actualmente en proceso de embargo. El banco envió la notificación final hace 3 semanas. Has estado escondiendo el correo en el garaje, ¿verdad, papá? Mi madre soltó un jadeo y se llevó la mano a la garganta. Chloe nos miraba confundida a ambos. ¿Embargo? ¿Qué significa eso? No puedo vivir en una casa embargada. Significa que la fiesta terminó, respondí. No puedes hacernos esto, susurró mi padre con rabia. Somos tus padres. Te dimos todo. Me dieron un techo que ni siquiera les pertenecía y un nivel de abandono que me enseñó a sobrevivir sin ustedes, contesté. No estoy enojada. De hecho, les estoy agradecida. Si me hubieran amado, quizá habría sido demasiado conformista para construir algo propio. Habría terminado como Chloe, un adorno bonito vacío por dentro. Perra, gritó Chloe, abalanzándose sobre la mesa. Ni siquiera me moví. No tuve que hacerlo.
El tío David intervino y sujetó la muñeca de Chloe con una fuerza que parecía effortless y dolorosa al mismo tiempo. Siéntate, Chloe, dijo David con voz fría. Estás haciendo el ridículo. Miré a mis padres. Por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de hacerme pequeña. No sentí el impulso de disculparme por existir. Sentí una extraña y brillante ligereza. Así es como van a funcionar las cosas, dije inclinándome sobre la mesa. No voy a darles ni un centavo de mi dinero. Ni para la hipoteca, ni para las deudas y mucho menos para otro auto. ¿Nos vas a dejar en la calle? Sollozó mi madre. Ustedes solo se dejaron en la calle, la corregí. Pero, como no soy un monstruo, ya contacté a un agente inmobiliario. Di el enganche para un modesto condominio de 3 habitaciones al otro lado de la ciudad. Está a mi nombre. Pueden vivir ahí, siempre y cuando ambos consigan trabajos de tiempo completo y paguen una renta simbólica de $500 al mes para que empiecen a ahorrar para su propio futuro. Mi padre me observó fijamente, buscando alguna grieta en mi determinación. No encontró ninguna. ¿Y si nos negamos? ¿Si nos quedamos aquí y peleamos contra el banco? Entonces peleen contra ellos, respondí. Ya guardé mis cosas en una bodega. Mi servidor ya no está aquí. Mis documentos tampoco. Me voy esta noche. No puedes simplemente irte. Lloró mi madre. Somos una familia. Somos un grupo de personas que comparten un apellido y un historial de decepciones, dije. El condominio es un gesto de misericordia. Si lo quieren, las llaves estarán con el tío David. Si no, les deseo mucha suerte con la oficina del sheriff. Me giré hacia el tío David. Gracias por la cena, David. Y por la presentación. Fue un placer, Sara, sonrió. Por cierto, la firma de Singapur está buscando un circuito para una nueva subsidiaria. Deberías llamarlos. Le devolví la sonrisa. Una sonrisa real, de las que llegan hasta los ojos. Salí del comedor. Crucé la sala llena de muebles caros comprados con dinero robado y atravesé la puerta principal. El aire nocturno era fresco y olía a tierra húmeda y lluvia próxima. Mientras subía a mi modesto sedán de 5 años de antigüedad, escuché a lo lejos los gritos que venían desde la casa. Chloe estaba gritándole a mi padre, mi madre lloraba desconsoladamente. Sonaba como una tormenta estallando, una purga violenta de años de mentiras. Encendí el motor y me fui sin mirar por el retrovisor. Los primeros meses fueron difíciles. Vivía en un pequeño departamento que olía a pintura fresca y soledad. Pasaba mis días trabajando en nuevos proyectos, ya no escondida en un sótano, sino en un estudio iluminado por el sol, con ventanas enormes de piso a techo. Mis padres aceptaron el condominio. Lo odiaban. Odiaban lo modesto que era, la ubicación y, sobre todo, odiaban que fuera un recordatorio constante de su fracaso y de mi éxito. Me enviaban correos electrónicos, primero exigiendo, luego suplicando y finalmente acusándome. Nunca respondí. Configuré un filtro que enviaba automáticamente cualquier mensaje que contuviera las palabras dinero, préstamo o familia a una carpeta que jamás abría. Chloe intentó llamarme una vez. Quería saber si podía invertir en una nueva galería que le había interesado. La bloqueé a mitad de la conversación. Me tomó mucho tiempo entender que la culpa que sentía no era realmente culpa. Era el fantasma de la persona que me enseñaron a ser, la chica que siempre arreglaba todo, la que absorbía los golpes para que la hija favorita no llorara. Cada vez que sentía ese tirón de obligación, me recordaba el fondo fiduciario vacío y el aviso de embargo. Empecé a viajar. Fui a Tokio, donde las luces parecían un circuito electrónico cobrando vida. Fui a Reykjavik, donde el silencio era tan profundo y honesto como el hielo. Aprendí que me gustaba mi propia compañía. Aprendí que mi valor no dependía de cuánto pudiera hacer por personas que ni siquiera me veían. Una tarde, aproximadamente un año después, me reuní con el tío David para almorzar en la ciudad. Me observó de verdad y asintió lentamente. «Te ves diferente», dijo. «Me siento diferente», respondí. «Ya no siento que estoy esperando permiso para hablar. La mejor clase de libertad es la que construyes por ti misma», dijo levantando su copa. Mientras caminaba de regreso a mi auto, vi a una mujer en la calle que me recordó a mi madre, la misma energía desesperada, la misma manera de aferrarse a su bolso. Por un segundo, una punzada del viejo dolor atravesó mi pecho,
como el miembro fantasma de una relación que en realidad nunca existió. Pero el dolor no permaneció. Ya no tenía donde echar raíces. Yo misma había arrancado la maleza y salado la tierra. Entonces entendí que los 3.8 millones de dólares nunca fueron el verdadero premio. El dinero solo era una herramienta, un medio para alcanzar un fin. El verdadero invento había sido la versión de mí misma que construí en la oscuridad. Alguien lo bastante fuerte para irse, lo bastante inteligente para protegerse y lo bastante valiente para ser feliz sin la aprobación de personas que solo amaban la idea de mi riqueza. Subí a mi auto, encendí el motor y conduje hacia el horizonte, finalmente y completamente visible para la única persona que realmente importaba. Pasé toda mi vida intentando encajar en una familia demasiado pequeña para mí, y al final, el mayor lujo no fue el dinero, sino el silencio de un teléfono que dejó de sonar con exigencias.